Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con el fruto del gozo, fruto del Espíritu, te saludamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es más, te decimos que Dios te ama, que tú eres muy importante para Él. Tu vida fue redimida, fue comprada por el altísimo precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha compartido contigo y con nosotros lo más preciado de su reino, su Hijo, su Espíritu y su vida. Y si nos dio al Hijo, con el Hijo todas las cosas. Nos ha enriquecido y por eso estamos contentos y felices. Nos dio la palabra para edificarnos y para ayudarnos a permanecer firmes en la fe hasta el día que regrese el Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, libro de Hebreos capítulo 8. Leamos en el libro de Hebreos capítulo 8, comenzando con el versículo 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de la Escritura. Estamos estudiando por instrucción del Señor el libro, la epístola a los Hebreos. Hemos dicho que el propósito de esta carta, la razón por la cual fue escrita, fue que
evidencia el contenido de que los hermanos hebreos del primer siglo se estaban apartando del Señor, estaban dejando la fe cristiana y se estaban volviendo al judaísmo. Entonces, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, le hace ver que lo que nosotros hemos recibido en este tiempo supera a lo que recibieron los padres. Aquí entonces entra en el capítulo 8, dice versículo 1, ahora bien, fíjense, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, o en los cielos. Quiere decir, el meollo del asunto, lo que estamos discutiendo, el punto principal de lo que estamos discutiendo es que tenemos un sumo sacerdote que es superior a Aarón y a los demás que ministraron en el antiguo pacto. Tenemos uno que traspasó los cielos, uno que llegó a ser sumo sacerdote por el decreto del Padre. Dice aquí, muy bien, fíjense lo que dice, para que entendamos el 8.1, tiene usted que leer los versículos anteriores del 7, dice el 27, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Subraya esa palabra, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por eso nos convenía, santo, inocente. Solamente, escuche este pensamiento, solamente un sumo sacerdote perfecto puede perfeccionar a aquellos por quienes Él está orando. Amén. Solamente un sumo sacerdote santo puede santificarnos. Solamente un sacerdote puro puede purificarnos. Solamente un sumo sacerdote sublime puede sublimizarnos. Solamente un sumo sacerdote perfecto puede perfeccionarnos. Solamente un sumo sacerdote apartado del pecado nos puede apartar del pecado a nosotros. Den otro aplauso al Señor. Por eso nos convenía, porque era el único que cualificaba para ocupar nuestro lugar, porque era justicia de Dios. Que Dios revele a la iglesia lo que hemos recibido en Cristo. Y dice versículo 2, además traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Es otra diferencia. Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo y parado llevaba la ofrenda de sacrificio que él hacía del holocausto a favor del pueblo en el altar de bronce. Atravesaba todo el lugar santo y cuando llegaba al Santísimo derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Llevaba la sangre al propiciatorio, pero lo hacía parado y eso duraba poco tiempo. Luego tenía que salir inmediatamente de allí. El nuestro, primeramente, no entraba para salir, sino que entró para quedarse. Dice que traspasó los cielos y se sentó para interceder eternamente por nosotros. No fue y entró una vez al año, sino que entró una vez y para siempre. Nos convenía. No solamente entró y parado por un ratito hizo su trabajo, sino que como era eternamente, se sentó para quedarse intercediendo por ti para siempre. Se sentó. Cuando usted quiere que alguien se apresure, le dice, por favor no te sientes. Porque el error más grande que usted tiene, dice, mira, siéntate para decirte algo. El que se sienta no se para. Pero Cristo se sentó y solamente se para cuando, como en el caso de Esteban, iba a ser apedreado por causa del testimonio de Jesús.
se paró y le dijo: Esteban, se paró del trono de interceder, dice el original ahí en el libro de los Hechos, se paró como diciéndole a Esteban: te dije, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Me paro para recibirte en gloria, porque moriste por causa del testimonio mío. Amén. Y dice, Esteban dijo: y vi a Jesús parado a la diestra de Dios. Aquí está sentado, porque Él se para cuando va a pelear a tu favor y se sienta cuando va a rogar por ti. Nos convenía, nos convenía. Amén. Y lo grande es que no lo elegí yo, lo eligió el Padre, porque el Padre sabe lo que conviene. Dejemos a Dios que elija por nosotros y no tendremos tropiezo. Él sabe elegir perfectamente a favor de nosotros. Amén. Amén. Así que escuchen, Él traspasó los cielos y se sentó en el lugar de más honra, el lugar más elevado, a la diestra del Padre. Allí se sentó por nosotros. Aarón entraba una vez al año, parado por un poco tiempo, ministraba y se salía. Jesús entró, traspasó los cielos y se sentó eternamente. Y dice: ministro del santuario. Y no dice: y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Escuchen, el tabernáculo de la ley lo edificó Moisés. El verdadero en el cielo lo hizo Dios. Amén. Estamos contrastando. Él no entró a un tabernáculo 50 por 100, 100 codos por 50, hecho con la mano de un hombre, con materiales de este mundo, sino Él entró al santuario original, porque de Moisés era un duplicado. Él entró al verdadero, al eterno, al santuario eterno, donde está el trono de Dios. ¿O acaso el trono de Dios no es eterno? Pues entonces su presencia es eterna y el tabernáculo es eterno y es verdadero. No es una réplica, no es un símbolo, es el verdadero. Ahí entró nuestro sumo sacerdote por nosotros. Y dice el 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote, cuando se presenta a Dios, tiene que llevar algo para ofrecer. Ya leímos que Aarón hacía un sacrificio por él y luego otro por el pueblo. Llevaba algo que ofrecer. Pero Cristo no llevó algo. Cristo se llevó a sí mismo. Dice que se ofreció a sí mismo por nosotros. Una cosa es presentar una ofrenda y otra cosa es ser una ofrenda. Cristo no presentó una ofrenda, Cristo fue la ofrenda. Amén. Amén. Los demás sacerdotes, sumos sacerdotes como Aarón, llevaban una ofrenda. Cristo era Él mismo la ofrenda. Él se presentó a Dios a favor de nosotros. Él no ofreció un sacrificio, Él fue el sacrificio. Él no ofreció una ofrenda, Él fue la ofrenda. ¿Están viendo la diferencia? ¿Están viendo la diferencia? Por eso nos convenía nosotros, cuando estudiamos el Éxodo, hablamos de la Shekinah y el lugar santísimo, la Shekinah, y la Shekinah, y la Shekinah. Y gloria a Dios por la Shekinah. Pero la Shekinah está en el cielo. Aquello era la luz de una linterna.
Era un símbolo solamente. ¿O usted cree que Dios se metía en esa cajita que era 2x2? Por favor, si los cielos de los cielos no le pueden contener. Era una semejanza de su gloria. Pero la gloria, la mera gloria, está a la derecha del Padre, allá en el trono de Dios. Amén. Amén. El tabernáculo del testimonio era un símbolo, una figura del verdadero. Cristo no entró a una figura, ni a un símbolo, ni a una tipología. Cristo entró al verdadero tabernáculo, no hecho por hombres, sino hecho por Dios. Y no fue con una ofrenda prestada. Él era la ofrenda, con su misma ofrenda. Él le dijo a Dios, como le dijo David a Obed, el jebuseo. Le dijo: no daré nada a Jehová que no me cueste. Mi vida la entrego por ellos. Ese es mi sacrificio. Y eso era lo que Dios requería para poder salvarnos. Por eso nos convenía ese sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Dice el 4. Así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En otras palabras, Jesús está tan ajeno a lo terrenal que él no cualificaba para ser sacerdote, porque no era de la tribu de Leví. Pero allá arriba, como no era necesario ser de la descendencia de Aarón, sino de la descendencia de Dios, por eso entró allá. Amén. Para entrar en ese tabernáculo había que ser hijo de Aarón. Para entrar en el verdadero había que ser hijo de Dios. Dale aplausos. Aleluya. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Y si María le prestó el vientre para nacer Jesús, ay, Señor, tómame como enteramente tuyo y úsame en tu servicio. Aleluya. Amén. Cuán bueno es estudiar a Jesús y meditar en Jesús. Como dice la canción, meditar en Jesús ha de ser mi afán. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Él ni siquiera cualificaba para entrar en ese tabernáculo del desierto. Ni cualificaba. Dice Dios: pero yo no te constituí sumo sacerdote para entrar en ese, sino para entrar en el verdadero. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que los cristianos no pueden adorar a Dios en un tabernáculo con ritos y ceremonias, sino en el Espíritu. Ay, vamos a hablar del nuevo pacto, porque es mejor. ¿Están conmigo? Sigan entonces. Gloria a Dios. Vamos al punto principal. Dice el 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los que ministran en este tabernáculo están sirviendo a símbolos y a figuras, a tipologías. Ustedes saben lo que es una sombra. Cuando la luz refleja, cuando la luz se proyecta, refleja. Por ejemplo, yo voy caminando y yo veo que mi cuerpo, de mi cuerpo brota una sombra por causa de la luz. Yo no soy esa sombra. Yo soy una realidad. Por eso usted necesita la luz para distinguir entre la sombra y la realidad. Los cuales, dice el 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le dio una orden de hacerlo todo de acuerdo al modelo. En otras palabras, a Moisés le mostraron un plano
un diseño. Le dijo a Moisés, ese es el diseño. Y se le dieron todas las instrucciones. La cortina va a ser así, el tamaño va a ser así, los muebles van a ser de este material, van a tener estas medidas y todo. Y Moisés estaba copiando todo. Aparecen todas esas instrucciones están en el libro de Éxodo. Y Moisés, la gloria de Moisés fue que dice que hizo todo de acuerdo a como lo vio en el monte. Y por eso la gloria de Dios descendió en los últimos capítulos del libro de Éxodo. Cuando él presentó, estaba dedicando todo a Dios. Pero como todo lo hizo de acuerdo al diseño. Pero lo que quiere decir el autor aquí es que a Moisés se le dio el verdadero. Y le dijo, mira, ese que es un símbolo, hazlo como una réplica del verdadero. Escuchen. Así que Moisés trabajaba con un plano, pero Cristo trabajaba con el edificio. Usted nunca puede entrar a un plano, pero usted puede entrar en la construcción ya hecha, construida, porque es eterna. Aquel verdadero tabernáculo que no hizo un hombre, sino Dios en la eternidad. Porque si Dios es eterno y su trono es eterno, entonces el santuario también es eterno, porque es donde Él mora. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entramos en el verdadero santuario a través del verdadero sumo sacerdote. Porque Aarón era un símbolo, Cristo era el verdadero sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si Él fue una ofrenda ofrecida desde la eternidad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue primero en la revelación del santuario? ¿La construcción del santuario o la ofrenda? No, Moisés hizo todo el santuario y después presentó una ofrenda. Quiere decir que el santuario fue primero que la ofrenda, ¿o no? ¿O no? El altar santifica la ofrenda. Y si Cristo fue la ofrenda que se ofreció desde antes de la fundación del mundo, entonces el santuario fue antes de la ofrenda. Y si la ofrenda es eterna, el santuario es más que eterno. Para que lo puedan entender. Es lo mismo, es eterna las dos cosas, pero para que usted entienda. Para explicarles a ustedes que el tabernáculo que Él entró era el verdadero, era eterno. Y Él iba a entrar porque iba a presentar una ofrenda por nosotros. Y la presentó antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Cuando Cristo llegó a ser aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, fue antes el Cordero que se ofreció sin mancha a Dios desde la eternidad. Es primero la eternidad que lo temporal. Es primero el altar antes que la ofrenda. Me refiero a tiempo. Así que el verdadero entró a un tabernáculo verdadero por nosotros, ofreciéndose a sí mismo. Dice el 6, escuchen. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Por qué es mejor ministerio? Noten ustedes hasta aquí. Digan mejor ministerio. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Palabra clave en Hebreos es mejor. Ahora, es mejor ministerio porque encierra un mejor pacto y tiene mejores promesas. Escúchame. Hablemos un poquito acerca de esto. Primeramente hablemos un poquito de el mejor pacto. La palabra pacto que se usa en griego, diatheke o diatheke, como ustedes quieran decir, significa primariamente un otorgamiento de propiedad mediante un testamento o por otros medios.
En la Septuaginta, que es la versión de los 70, que ya les he dicho en algunas ocasiones, que era la versión griega del Antiguo Testamento, una traducción que era la que se usaba en tiempos de Jesús, y todo el que no sabía hebreo, pues usaba el griego, pero era una traducción, que fue que aproximadamente más de 200 años antes de Cristo, por 70 sabios judíos. En la versión de la Septuaginta, de los 70, esta palabra griega sustituye a la palabra hebrea, porque la palabra hebrea que se usa para pacto, hay varias palabras en el Antiguo Testamento para pacto, pero hay una que es una palabra clave, y es una palabra muy complicada, muy difícil de traducir. Los expertos en idioma dicen que es muy difícil traducir la idea hebrea de esa palabra, que es la palabra berith, o berith, como ustedes quieran decir. Esa palabra se traduce, estoy hablando ahora del hebreo, alianza, compromiso, tratado. La palabra berith significa literalmente cortar o dividir. Y está connotando la práctica muy antigua de que cuando alguien hacía un pacto, tomaba un animal y tenía que partirlo en dos pedazos. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 15? Que Abraham todos los animales los partió en dos. Jeremías habla de eso. No tienen que buscarlo, pero en Jeremías 34, 18 y 19, Jeremías habla de eso y explica más. La idea de partir un animal en aquellos días significaba que el pacto era entre dos personas, entre dos partes. Y cualquiera de las dos partes que no cumplía en el compromiso, tratado o alianza, tenía que ser partido. El pacto, escuchen, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, implica en la connotación, para decirlo con mis palabras, que no significa, escuchen, no significa, o sea, la idea que tiene por sí misma no es de una obligación mutua, sino mayormente una obligación asumida por una sola persona. Te lo voy a poner palabras sencillas. En el antiguo pacto, la alianza era entre dos. Cada parte tenía responsabilidades, obligaciones. Por ejemplo, Dios le dice a Israel: si tú obedeces cuidadosamente la ley de Jehová, le dice, tú serás bendito en el campo, en la ciudad. Ninguna de las enfermedades que envía a los hijos te enviaré a ti. Bendita tu canasta. Tú serás cabeza, no cola. Y están todas las bendiciones si tú obedeces. Si tú no obedeces, maldito eres. Entonces, y Dios tenía una obligación, bendecir. Israel tenía una, obedecer. Dos partes. Pero cuando habla del pacto en el Nuevo Testamento, no está hablando de la obligación de dos, sino la obligación de uno. Y ese uno es Dios. ¿Saben por qué solamente hay una obligación? Porque hay uno que pagó la nuestra y nos exoneró. Amén, amén. O sea, en otras palabras, la ley exigía una obediencia perfecta a mí. Yo no podía hacer un compromiso porque yo no podía dar esa obediencia como Dios la requería, vivir una vida completa sin pecar ni siquiera en un pensamiento. Pero Cristo vino y vivió sin pecado y me exoneró de esa obligación. Lo único que tengo que hacer yo es creer que Él lo hizo a favor mío y ya es mía la bendición. Mejor pacto.
Amén. Lo único que Dios exige hoy es que yo lo crea. Y la fe es un don de Dios. Yo tampoco la generé, ni la fabriqué, sino que Dios me la impartió como don para darme capacidad, para que yo pueda adquirir la promesa. De eso voy a hablar ahora. Explica eso muy bien en el libro de Gálatas. ¿Quieren ponerle algo aquí para que vayamos a Gálatas? Gálatas, capítulo 3. Den marcha hacia atrás. Rapidito busquemos a Gálatas, capítulo 3. Después de 1 y 2 de Corintios está Gálatas, capítulo 3. Miren cómo Pablo habla aquí del pacto. Comencemos con el 10 para que entendamos rapidito. Solamente quiero llegar a algo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, diga, la ley es un pacto, están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué es maldito el que está bajo la ley? Porque la ley exige obediencia perfecta y nadie la puede dar. Y el que trata de justificarse por las obras de la ley es un maldito, porque nunca lo va a lograr. Y como no lo logra, le caen todas las maldiciones de la ley porque no pudo obedecer. ¿Lo está entendiendo ahora? Y dice el 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no puede justificar, porque la ley no puede perfeccionar, porque para justificar a alguien tiene que ser perfecto, y la ley no perfecciona nada. Solamente Cristo perfecciona y nos dio un sacrificio perfecto. Dice el 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley dice: haz esto y vivirás, y si no lo haces, morirás. Esta es la condición del pacto antiguo. Ahora dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque éramos malditos, porque no podíamos obedecerla perfectamente. Pero como Él lo hizo por nosotros, ya no estamos bajo maldición, sino bajo bendición. Porque todas las promesas que la ley hace a los que obedecen perfectamente, ahora son nuestras esas promesas en Cristo Jesús, porque Él lo hizo en lugar de nosotros. Y dice aquí el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque dice: porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escúchame, para que tú entiendas. Voy a leer y después explico. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, no se está dando a Abraham, sino al hijo de Abraham, que era Cristo. Por eso le mandó a sacrificar a Isaac, para decir: ahora el hijo es mío. Y Isaac es la simiente natural de Abraham, pero Cristo es la simiente espiritual. Ahora, Pablo, escúchame eso, dice el 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea, la promesa que le dio a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra, en tu simiente, que es Cristo. La ley que vino 430 años después, o sea, después de Abraham vino la ley 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Escuchen, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Eso fue en el capítulo 12. En el capítulo 15, pasaron ya bastantes años y Abraham pedía a Dios la promesa y no venía, o sea, de darle el hijo. En el capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham y lo ve angustiado.
Y Abraham llorando le dice a Dios, gimiendo, le dice a Dios, ojalá que Ismael permanezca delante de ti. Como diciendo, ojalá que tú cumplas a través de Ismael, porque ese hijo no va a nacer. Y le dice a Dios, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando, que a mí me herede un siervo nacido en mi casa. Y le dice a Dios, no te va a heredar un siervo nacido en tu casa, sino un hijo que nacerá de Sara. Y le dice Abraham a Dios, ¿y cómo yo sé que voy a heredar? Y dice Dios, toma animales. Y le dijo, ¿cuántos animales? Y pártelos en mitad. Y dice, y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham se durmió? Vinieron las aves del cielo, quisieron comerse el sacrificio. Y después Dios le mostró usted sabe, una espada, una antorcha encendida. Y ahí le habló de los 400 años de aflicción que iba a estar su simiente en Egipto. Y después de eso, dice, y aquel día hizo Dios un pacto con Abraham. Escuchen, la promesa fue primero. La circuncisión fue después. Ustedes saben que la circuncisión era la señal del pacto. La circuncisión fue hecha cuando nació Ismael. Y ya Abraham tenía bastantes años caminando. Quiere decir que la promesa se la dio, inmediatamente salió. La circuncisión fue cuando nació Ismael, unos cuantos años después. Quiere decir que la promesa fue primero que la circuncisión, que era la señal del pacto. La circuncisión era la señal del pacto. Dios no le dio a Abraham la promesa como condición si tú te circuncidas. Se la dio antes de ser circuncidado. Es cierto que había un castigo a aquel que no se circuncidaba, pero la promesa no fue dada como una condición, fue sin condición. Y dice la palabra, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice Pablo, usando el argumento, que cuando Dios lo justificó ahí, que creyó, eso fue antes de la circuncisión. Para que se entienda que el pacto es por promesa. No es condicional, es por una promesa. Una promesa es algo gratuito. Es gracia, por medio de la fe. Abraham fue evangelizado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe antes de recibir la circuncisión. La ley vino como pacto 430 años después. Es decir, que la promesa es primero. Está representando que el pacto nuevo está basado en las promesas. En otras palabras, el pacto nuevo en realidad se le reveló a Abraham. Por eso Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Lo vio ahí y lo vio cuando sacrificó a Isaac. Dios estaba evangelizando a Abraham acerca de lo que iba a ser su simiente. La ley vino 430 años después como pacto. Se está comunicando, usted está recibiendo la palabra. Para que sepan por qué el pacto es mejor. Porque el pacto no está basado en una condición. Está basado en una promesa gratuita. Por eso habla de pacto con mejores promesas. Si ustedes analizan las promesas del pacto de la ley, 430 años después era terrenal. Bendito serás en el campo, bendito eres en la ciudad, tú tendrás salud, tú serás cabeza, tú serás cola. Voy a enviar la lluvia tardía y temprana para que haya fruto y alimento para ti. Te haré cabeza de los enemigos, te bendeciré cuando salgas y cuando entres. Era terrenal, pero la promesa no habla de algo terrenal. Porque es dada a la simiente. La promesa no se la estaban dando a Abraham, sino al hijo de Abraham, en este caso Cristo. Amén. Y a dársela a Cristo no se le estaba dando a nosotros. Así que Dios estaba revelando el nuevo pacto a través de la promesa hecha a Abraham, que fue 430 años antes de la ley. ¿Usted está entendiendo por qué es mejor pacto? ¿Está entendiendo? Y dice el 17: Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo.
El pacto nuevo fue hecho con Cristo. Por consiguiente, si es con Cristo, es para nosotros. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien se le hizo la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, o sea, en este caso Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, diga, la ley no puede vivificar, pero Cristo, a quien se le dio la promesa, sí puede vivificar. Por eso el pacto nuestro es un pacto de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, donde hay una sola parte y la puso Dios en Cristo, para que ahora yo solamente reciba las promesas. No por ley, sino por gracia. Denle un aplauso, Señor. Amén. Aleluya. Dice el 22: más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, diga, presos, bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. Aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Leí ese pasaje para que entiendan por qué es mejor el pacto que hemos recibido. Ahora en el pacto, Dios me sacó a mí del compromiso para incluirme solamente en la promesa. ¿Usted entendió? En aquel tiempo era dos compromisos, el de Israel y el de Dios. Ahora Cristo hizo así, pagó mi cuenta y asumió mi responsabilidad, y fue el pacto entre Dios y Cristo. Pero como Dios y Cristo son una misma cosa, hay una sola parte. Entonces yo vengo a recibir solamente los beneficios del pacto, y la única obligación que tengo es creer. Y el creer es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya y aleluya. Amén. Diga aleluya como los 7 amenes. Amén, amén, amén. Dios no podía hacer un pacto conmigo y darme una obligación que yo no podía cumplir. Porque obediencia perfecta, justicia perfecta no podía darla. Pero vino uno en lugar mío y lo hizo. Ahora Dios me dijo: quítate del medio, que tú no puedes cumplir la obligación. Cristo lo hizo por ti. Y como Cristo y yo somos una sola cosa, la parte mía está cumplida. Ahora recibe solamente. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Por eso Pablo dice: lo que era imposible a la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia sea por la fe en su sangre. Otro aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Y no me voy a enfrascar yo en este día a hablar de las buenas promesas, porque el tiempo se me va a ir y no quiero manosear o pasarle por encima superficialmente algo tan hermoso, porque van a entender por qué es mejor el ministerio suyo. Van a entender por qué es mejor, porque está ministrando en un nuevo pacto. En un nuevo pacto, donde los que están incluidos en el pacto ya le cumplieron y simplemente tienen ahora que recibir las promesas. Amén. Amén. Y usted dice: y yo no tengo que hacer nada. No, nada en el pacto. Nada en el pacto. Pero usted tiene que cuidar la profesión. Cuidar la confianza del principio. No deslizarse. Amar, apreciar, valorar, perseverar en esto. Eso es lo que Dios le exige a usted. Retén lo que tienes. Eso sí, retener. Retener. No hacer, retener. Ya Cristo lo hizo todo. Amén. Mis hermanos amados, estas no son palabras bonitas, hermosas. Nada más. Son palabras verdaderas. El pacto. El pacto. Imagínense, Él traspasó los cielos. Se sentó en el santuario verdadero, siendo Él el verdadero sumo sacerdote, el santo, el inocente, el limpio, el más sublime que los cielos. Y se sienta allí y hace un pacto con el Padre y presenta el pacto delante del Padre. Lo que Jesús presenta es el pacto. Y le dice a Dios: ya yo cumplí, cumple tú. Ya yo cumplí, cumple tú. ¿Ah? Cuando usted está gimiendo por algo, el Hijo le dice al Padre: yo cumplí mi parte, haz tú la tuya. Y dice: y como Dios es fiel y no puede mentir, está comprometido con su palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense la diferencia. Antes era Dios que estaba detrás de Israel. Obedece. Oh, no seas duro de corazón, Israel, obedéceme. Y andaba detrás de Israel: obedéceme. Y exhortaba y mandaba a los profetas y hablaba y rehablaba y hablaba y rehablaba. Israel con dureza de corazón no le escuchaba. Así le respondían a Dios en el pacto en la otra parte. Por eso Dios siempre cortaba a Israel y lo mandaba, porque la palabra pacto significa cortar, y el que no cumple lo cortaban. Por eso lo mandó a Babilonia y los mandó a todos los lugares de la tierra. Y los cortaba constantemente cuando desobedecían. Muy bien. Como tú y yo desobedecimos y Cristo nos estaba sustituyendo, Dios a Cristo lo cortó en la cruz. Nuestra desobediencia Él la pagó en la cruz. Como dice Isaías 53. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos curados. Y fíjense lo que yo quiero ilustrar. Ustedes saben que un pacto es entre dos partes. En el pacto de la ley es entre Israel y Dios. Dios hizo su parte de bendición. Israel tenía que obedecer. Israel nunca obedecía. Tenía la cabeza bien dura y el corazón de hierro. Constantemente estaba Dios ahí para que cumpla. Y nunca cumplía nada. Por eso estaba partiendo. Escuchen ahora. Como el pacto de Dios ahora es con Cristo, ahora se invierte el asunto. Y ahora es Cristo el que cumplió, que anda detrás del Padre para que Dios cumpla la promesa a tu favor. En otras palabras,
La insistencia de Dios para que Israel le obedeciera, ahora se vuelca y es Cristo que le dice: yo obedecí, ahora hazlo tú. Pero no hay problema, porque Padre tan fiel como el Hijo. Praise God. Gloria a Dios. Celébralo, iglesia. Ya ven, porque es un mejor pacto. En el único juicio donde el abogado y el juez están en armonía y en acuerdo es el juicio mío. Por eso yo no puedo ser condenado. Cuando yo me siente, ya hubo un arreglo entre el abogado y el juez. Aleluya. Amén. 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 Imagínense que se dé el caso que dos personas van a pelear en un juicio. Y dice el juez: a ver, Antonio Pérez, ¿dónde está su abogado? Aquí está, se llama Jesús. Ricardo Torres, diga usted, ¿cuál es su abogado? Ay, ese es el mismo de él. Yo no sabía que había buscado el mismo abogado. Ay, ¿qué hacemos ahora? Pues, ¿usted entendió? Yo no creo que nunca. Ustedes saben que la gente busca cada uno su abogado, y quién sabe si buscó el mismo y no se da cuenta. Pues miren, Dios se dio cuenta, porque el abogado que representa a Dios en el juicio es Jesucristo, y el abogado que nos representa también a nosotros es Jesucristo. Jesucristo cumplió la parte de Dios y ahora está cumpliendo la parte a favor de nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios es el que justifica, Cristo el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros. Por eso decimos el cántico: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, y mirando al diablo, y ninguna criatura. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Fuera de la iglesia el espíritu de condenación, y entre a tu corazón el espíritu del nuevo pacto. Amén. Porque esto no es una teoría, esta es la realidad de las cosas. Y si usted no lo comprueba aquí, un día lo comprobará en la presencia de Dios. A mí me es suficiente la fe, no necesito otra evidencia. Cristo es mi evidencia. Por eso dice Pablo: si Cristo no resucitó, tampoco yo resucitaré. Pero ¿cómo resucitó? Yo estoy seguro que aunque me coman los gusanos, yo digo como Job: aunque sea deshecho de mi cuerpo, con estos ojos veré yo a mi Señor. ¡Abba! ¡Oh! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. 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 Ya la parte nuestra en el pacto fue cumplida. Y como Dios es fiel, la parte de Dios, Dios la va a cumplir. Porque Dios es fiel para guardarnos sin caída hasta Jesucristo. Antes era Dios, en el antiguo pacto era Dios que siempre estaba cumpliendo e insistiendo para que Israel cumpliera, y nunca cumplía. Ahora el pacto es con el Hijo, y el Hijo cumplió para siempre, y ahora le queda a Dios la eternidad para cumplir. Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados, y Dios por la eternidad, por causa de ese sacrificio que le cumplieron toda justicia, te va a tratar como justo por consideración a Jesús por la eternidad. Ahora entienden lo que la Biblia dice, que en un día iba a terminar con el pecado. Un solo día logró que la eternidad fuera nuestra.
Amén. Amén. Cristo logró en un día de Adán darnos la eternidad de Dios. ¡Santo! ¡Ay, que la iglesia lo entienda! Que Dios se lo revele a los pecadores. Por eso cuando Dios llama a un pecador y le dice: hoy es el día de salvación, hoy es el hoy de Dios. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, que es el llamado del libro de Hebreos. Si hoy escuchas la voz de Dios, hoy, porque la cruz fue un hoy, el hoy de Jesús, que oyó a Dios y se entregó por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Él. Aleluya. Entonces, únase conmigo en oración, mi hermano. Ay, que la gracia del Señor en este momento te ilumine, te cubra, te rodee. La gracia bendita de Dios descienda como el rocío de la mañana sobre ti en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te haga entender, que Dios te dé una fe tan grande que tú te puedas aferrar a esa promesa gloriosa y a esos logros de Cristo, para que tú vivas, mi hermano, mi hermana, en seguridad en Jesús, porque eso agrada a Dios. La fe agrada a Dios, y Dios es galardonador de aquellos que le buscan, porque ahora todas las promesas son nuestras en Cristo Jesús, y todo lo que Dios ha prometido desde el Génesis capítulo 1 versículo 1 hasta el último versículo del Apocalipsis, donde el Espíritu, donde Jesús dice, donde la iglesia le dice a Jesús: ven Señor Jesús. Todas las promesas son nuestras en Cristo Jesús. Por eso tenemos un mejor pacto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, 1000 veces te bendiga Dios, y te levante de toda decadencia espiritual, de toda inercia, para que tú seas como Juan el Bautista, una antorcha que alumbra. Tú seas como una llama de fuego para Dios, porque así te quiere Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.